La idea de reforma recorrió todo el siglo XVIII, durante el cual no solo cambió la dinastía reinante, sino que la serie de medidas propuestas en busca de una racionalización de la vida política, económica, social y cultural significaron una verdadera revolución desde arriba. De este modo, el país se modernizó sectorialmente, a pesar de la mayoritaria resistencia ejercida ante las nuevas ideas del reducido grupo de reformistas. Estos contaron siempre con el apoyo de la corona, de ahí la expresión de despotismo ilustrado, hasta que los ecos de la Revolución Francesa les hicieron sospechosos de algún tipo de heterodoxia. El siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión, conoció el advenimiento de una nueva casa dinástica, la de los Borbones. Tanto Felipe V, hijo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV, como Fernando VI, representaron un importante cambio en todos los aspectos de la vida pública que conocemos bajo el nombre de reformismo borbónico. Este dio sus mejores frutos bajo Carlos III, prototipo del monarca de la Europa de la Ilustración, y empezaron a eclipsarse en el reinado de Carlos IV, en el que el eco de la Revolución Francesa provocó una ola de fuerte reacción. La frase de Luis XIV, "El Estado soy yo", define el carácter de las monarquías absolutas en el siglo XVIII. La idea de un Estado fuerte, personalizado en el rey y basado en una rígida administración centralizada, late en la monarquía de los Borbones, que con los decretos de nueva planta dio fin a la organización de los reinos que componían la corona española. Las reformas de alcance económico y social introducidas en la hacienda, iglesia, educación, agricultura e incluso costumbres populares provocaron reacciones como la del motín de Esquilache. El siglo XVIII marcó la recuperación económica del país debida al incremento de la población, con 8 millones de habitantes, a la expansión agraria, que aumentó llamativamente la producción de cereales, y a una estimable actividad industrial. En este sector, las grandes manufacturas y los pequeños talleres familiares reforzaron la economía en la línea señalada por Campomanes en su discurso sobre el fomento de la industria popular. El comercio colonial con América resultó decisivo para compensar los desajustes producidos en los mercados interior y europeo. La Iglesia seguía teniendo un peso en la sociedad que el reformismo borbónico se propuso atajar, culminando el proceso con la expulsión de los jesuitas bajo Carlos III. Las tirantes relaciones con Roma se iniciaron con Felipe V al romper con la Santa Sede por el apoyo dado al archiduque Carlos, suavizándolas Fernando VI al firmar un concordato con algunos objetivos perseguidos por el regalismo. En efecto, para Campomanes y Floridablanca, el control de la Iglesia fue una meta política prioritaria, si bien la Inquisición terminó con muchos de los sueños ilustrados. Después de la Guerra de Sucesión, el reconocimiento de Felipe V como rey de España tuvo por precio la pérdida de sus posesiones en Italia. Felipe V y su ministro Alberoni intentaron sin éxito la revisión del Tratado de Utrecht, pero el carácter pragmático del nuevo ministro Patiño condujo a una política realista de éxitos en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, la alianza con Francia a través de los pactos de familia buscaba contrarrestar la amenaza que Inglaterra y sus aliados representaban para el imperio colonial español. Este fue, bajo Carlos III, el principal objetivo de su política exterior después de la neutralidad sostenida por Fernando VI. El siglo se cierra con la política vacilante de Carlos IV ante los juegos de alianzas que provocó la Revolución Francesa. La cultura española del siglo XVIII, en su vertiente moderna, es deudora de los avances que en el orden científico, ideológico y artístico vive Europa. La concepción del mundo recogida en la Enciclopedia Francesa
es la mejor expresión de aquel siglo de las luces que también nos alcanzó. Sin embargo, al igual que en el arte conviven tardíos perfiles barrocos y renovadoras experiencias neoclásicas, la cultura española muestra dos caras distintas, una anclada en el pasado y otra mirando hacia el futuro por el que tanto hicieron las sociedades de amigos del país. El Teatro Crítico Universal de Benito Feijóo puso de manifiesto un temprano deseo de renovación en los campos más dispares del pensamiento y de la ciencia. A él siguieron otros hombres como Gregorio Mayans y Jovellanos, que formando un reducido grupo de intelectuales, buscaron el difícil equilibrio entre razón crítica y tradición cristiana. Este matiz distancia la Ilustración española de la que en Europa alumbraron los hombres de la enciclopedia francesa, que rechazaron los principios de autoridad y dogma para alcanzar la verdad, el bien y la felicidad. El mundo de las letras y de las ciencias contó con figuras muy singulares que modernizaron el cuadro general científico. No obstante, hombres de uno y otro campo debieron vencer las sospechas de heterodoxia ante la Inquisición. Dentro de las humanidades, Mayans, Pérez Bayer, Flórez o Hervás y Panduro dan cuenta del rigor de los estudios jurídicos, historiográficos y filológicos. Por otro lado, Mutis, Cabanilles, Tomás López, Piquer, Jorge Juan y Ulloa recuerdan las ramas de la historia natural, cartografía, medicina y el amplio campo de las matemáticas. En este siglo de transición entre el barroco y el neoclasicismo, la poética de Luzán inició el debate sobre las nuevas reglas y formas literarias. Villarroel, los poemas de Nicolás Moratín y Cienfuegos, los sainetes de Ramón de la Cruz, Cadalso o el Padre Isla muestran estilos literarios diversos dentro de una corriente renovadora que cobró tintes filosóficos en Jovellanos y Meléndez Valdés. El carácter moralizante, didáctico y satírico de este momento se resume bien en las fábulas de Tomás de Iriarte y en la comedia nueva de Leandro Fernández Moratín. El panorama de la música de cámara, religiosa y teatral, estuvo dominado por intérpretes y compositores italianos, desde el cantante Farinelli y el virtuosismo rococó del clavecín de Domenico Scarlatti hasta Luigi Boccherini. Como contrapunto, las sonatas para órgano del Padre Soler representan la aportación española más importante, sin olvidar las preocupaciones teóricas de un Rodríguez de Ita. La música popular hizo de la guitarra su instrumento preferido frente al violín cortesano, a la vez que la tonadilla escénica reaccionaba contra la ópera italiana. Frente al carácter privado de las academias anteriores al siglo XVIII, el reformismo borbónico propició y amparó la creación de reales academias como las de la lengua, de la historia y la de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Estas desempeñaron un papel importante en orden al estudio e investigación, siendo decisiva la actividad de las de Bellas Artes en la formación del neoclasicismo. El proyecto cultural más ambicioso, aunque frustrado, fue el de la Academia de Ciencias, para la que Villanueva hizo el edificio que conocemos como Museo del Prado. El gran arte europeo del siglo XVIII es la cumplida expresión de las monarquías absolutas, cuyo modelo fue sin duda la corte de Versalles. El gusto francés, especialmente el galante episodio rococó de Luis XV,
se extendió por Europa dando lugar a un capítulo amable y cortesano que llegó a constituir un verdadero estilo internacional. La exaltación de la naturaleza, el mito clásico renovado, la figura de la mujer, escenas amorosas, costumbres populares y páginas de la vida cotidiana recogidas por los pintores resumen expresivamente aspectos significativos de la sociedad del antiguo régimen. Sin embargo, en un movimiento pendular y a la luz del racionalismo de la enciclopedia, se produjo un giro brusco hacia el neoclasicismo en los días mismos de la Revolución Francesa, dando entrada a una nueva estética que encontró en la arquitectura y escultura el campo más fácil para renovar el espíritu clásico de la época. Felipe V, formado en el gusto de la corte de Luis XIV, utilizó el arte como imagen expresiva de la nueva dinastía de los Borbones. Así, junto a la vena castiza del arte español, se fue dibujando el nuevo capítulo de un arte oficial de fuerte cariz monárquico, en el que fue decisiva la presencia de artistas italianos y franceses. A partir de Fernando VI, la creación de la Academia de Bellas Artes contribuyó a que la arquitectura, la escultura y la pintura hablaran un mismo lenguaje entre academicista y neoclásico que cuajaría durante el reinado de Carlos III. En esta etapa de madurez, los artistas españoles ocupan un lugar principal, destacando por encima de todos Francisco de Goya, que sirvió de puente a través del reinado de Carlos IV con el arte del siglo XIX. La llegada de los Borbones supuso un quiebro en el fecundo proceso del barroco español. Así, frente al arte de los Churriguera y Ribera, surgió un nuevo barroco de gusto italiano y francés, de formas amables y elegantes que compartieron otras cortes europeas. En Madrid, la construcción del nuevo Palacio Real, según proyecto de Yubarra y Sacchetti, señaló el nuevo camino de este estilo que llamamos barroco cortesano, contenido en su imagen y tendiendo hacia un clasicismo con la incorporación de los órdenes. También en la arquitectura religiosa, como la madrileña iglesia de las Salesas Reales, obra de Francisco Carlier, se da esta imagen foránea de un barroco sin tradición en nuestro suelo que sirvió de puente hacia el neoclasicismo. En esta centuria, nuestra arquitectura vivió la fase más fecunda del barroco, a la vez que la influencia de la italiana se encarnaba en las obras reales bajo el ropaje de un barroco clasicista y cortesano. A uno y otro le sobrepasó el neoclasicismo forjado en la Academia, entre cuyos profesores y discípulos se encuentran Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva. En el siglo XVIII, la arquitectura barroca española convivió con otro barroco más templado, llegado de más allá de nuestras fronteras. Por iniciativa de Isabel de Farnesio, se mandó llamar a un grupo de arquitectos italianos que estuvieron al frente de las grandes empresas reales, y así la construcción de nuestros palacios estuvo en manos de arquitectos como Procaccini, Yubarra, Sacchetti, Sabatini, Ravaglio o Bonavia. Junto a este barroco cortesano, que también afectó a la arquitectura religiosa, una tercera vía dio entrada al clasicismo entre francés e italiano, que dejan ver los edificios públicos de carácter civil y religioso hasta enlazar con el neoclasicismo de la Academia. Los reales sitios
gozaron periódicamente de la visita de los monarcas al buscar en ellos el clima más benigno según las estaciones del año. El invierno no pasaban en el Pardo hasta la Semana Santa, en que regresaban a Madrid. Concluidas las fiestas religiosas, se trasladaban a Aranjuez para vivir allí la amable primavera. Luego, el calor del verano aconsejaba buscar la frescura de los jardines de la granja, para finalmente pasar el otoño en el Escorial. En Navidad volvían de nuevo a Madrid para repetir el ciclo al despuntar el año entrante. En estos reales sitios se desarrolló con fuerza el nuevo estilo barroco cortesano, que en sus distintos episodios va desde las alegres formas tardobarrocas hasta la disciplina de los órdenes clásicos. Mandado construir por Felipe V sobre una hospedería propiedad de los Jerónimos, el arquitecto Teodoro Ardemans hizo en 1721 unas estancias en torno al antiguo claustro, conocido hoy como Patio de la Fuente. La reina Isabel de Farnesio decidió ampliar este núcleo inicial y dignificar su arquitectura llamando a Procaccini y Subissati, a los que siguieron Yubarra y Sacchetti. Durante este proceso, el palacio se extendió en dirección norte-sur con el patio de coches y el de la Herradura, siendo este último el de mayor porte. La colegiata se enriqueció interior y exteriormente y las estancias palaciegas se decoraron de manera exquisita, conservando su prestancia a pesar del incendio sufrido en 1918. El Palacio de Aranjuez es el resultado de una suma de proyectos que van desde la obra hecha en tiempos de Felipe II por Toledo y Herrera hasta su terminación en el reinado de Felipe V, bajo la dirección del italiano Giacomo Bonavia. Su fachada principal muestra una ordenada disposición de huecos, en la que en 1770 Sabatini incorporó dos alas paralelas, formando así un patio de honor. La escalera principal es el ámbito de mayor nobleza y efecto escenográfico, pues el desarrollo espacial alcanza aquí una amplitud poco usual en los palacios españoles. Siendo notables sus estancias, no alcanzan sin embargo el lujo y refinamiento de las que alberga la Casa del Labrador en el Jardín del Príncipe, perteneciente ya a los últimos años de Carlos IV. El Palacio de El Pardo, construido por el emperador Carlos V, conoció una reordenación bajo Felipe V, a la vez que se levantaba una capilla palatina proyectada por Carlier. Pero es Carlos III a quien se debe la ampliación del palacio, repitiendo el patio preexistente y unificando todo con nuevas fachadas y cubiertas, según el proyecto de Sabatini de 1772. En un estilo distinto, Villanueva hizo la Casita del Príncipe, que con sus ricos interiores representa uno de los últimos caprichos arquitectónicos del siglo XVIII. En el término de El Pardo se encuentra también la Quinta, antigua posesión del Duque del Arco, cedida en 1745 a Felipe V, donde su modesta arquitectura está compensada por el interés de sus fuentes y jardines. No lejos de la Granja y en la misma provincia de Segovia, Isabel de Farnesio, viuda de Felipe V, mandó levantar el Palacio de Riofrío, cuyo proyecto hizo el arquitecto italiano Virgilio Ravaglio. Las obras se iniciaron en 1752, dilatándose hasta el reinado de Carlos III. Su exterior muestra una grave sencillez contrarrestada por la belleza del gran patio y, sobre todo, por el magnífico desarrollo de la escalera de honor. El neoclasicismo, como etapa distinta y final de la arquitectura del siglo XVIII, es la expresión última de un siglo que quiso guiarse por las luces de la razón. Al carácter intuitivo y libre de la arquitectura barroca, sucedía ahora una etapa reglada que fijó su horizonte en la disciplina de los órdenes clásicos. La Academia de Bellas Artes de San Fernando, fundada en 1752, fue el apoyo más firme de este neoclasicismo, formado sobre la base de un exigente dibujo y la copia de modelos de la antigüedad. Allí, sus discípulos proyectaron sobre el papel irrealizables y bellos sueños arquitectónicos en forma de templos, mausoleos, bibliotecas, teatros y un sinfín de imponentes edificios que encierran la semilla del neoclasicismo más exigente. Ventura Rodríguez fue el primer arquitecto en asimilar el nuevo estilo cortesano de espaldas al barroco español.
Formado en las obras del Palacio Real de Madrid, aprendió de Yubarra y Sacchetti su lenguaje italiano. Las primeras obras tienen influencia de Bernini y Borromini, como la Capilla del Pilar de Zaragoza, para luego mostrar mayor sobriedad compositiva y ornamental en la Capilla de Arenas de San Pedro o el Convento de los Agustinos de Valladolid. Vinculado a la Academia de Bellas Artes como director general, se acercó a la estética neoclásica con su fachada de la Catedral de Pamplona. Palacios como el de Boadilla del Monte o las fuentes monumentales del Salón del Prado en Madrid completan su amplia actividad. El italiano Francisco Sabatini se formó en Roma y Nápoles como arquitecto. Llamado a Madrid por Carlos III, sustituyó a Sacchetti en 1760 como primer arquitecto de las obras reales. A él se debe la escalera y la ampliación del Palacio Real de Madrid, el desdoblamiento del Palacio del Pardo y las salas ante la fachada del Palacio de Aranjuez. En Madrid hizo obras tan emblemáticas como la Puerta de Alcalá y edificios públicos como el Hospital General y la antigua Real Aduana, concebidos con una nueva escala monumental. Dentro de la obra religiosa, cabe destacar su intervención en la capilla Palafox de la Catedral de Burgo de Osma. Discípulo de la Academia de San Fernando, Villanueva completó su formación en Roma. En sus primeras obras en el Escorial muestra la influencia de Herrera y Palladio, de los que se independiza en su etapa de madurez. A esta pertenecen los grandes proyectos ilustrados para Madrid, como el Museo del Prado, el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico. Sucedió a Sabatini al frente de las obras reales en 1798. Su arquitectura religiosa va desde la gran sacristía de la Catedral de Burgo de Osma hasta la austera concepción neoclásica del Oratorio de Caballero de Gracia en Madrid. La sobria pintura religiosa fue perdiendo protagonismo en el siglo XVIII, siendo sustituida por el arte arrollador de los fresquistas italianos, que crearon un nuevo universo místico demasiado tributario del universo mítico de los salones. Al tiempo, nuevos géneros se fueron abriendo paso: el paisaje, la escena anecdótica y costumbrista, y sobre todo el nuevo concepto del retrato cortesano, tan cautivador que ni el mismo Mengs o sus más fieles alumnos pudieron escapar en ocasiones a su encanto, a pesar de defender el nuevo credo neoclásico desde la Academia. Como excepción, el espíritu de nuestras raíces rebosando en los lienzos de Meléndez o la interpretación rococó de Pared sobre la vida de aquella corte, y por encima de ambos, Goya, que supo recuperar en sus cuadros el pálpito de la España real. En el siglo XVIII, la pintura fue abandonando el claroscuro para dejar paso a escenas alegres y plenas de luminosidad. Una pintura refinada y amable que buscaba los efectos decorativos en las composiciones murales y la adulación en el retrato, resultando a veces blanda y un tanto femenina. Con Carlos III, Mengs impuso el clasicismo contra el que reaccionó el genio de Goya. Al comenzar el siglo, los pintores cortesanos Huas y Fanlot paliaron la desaparición de los viejos talleres gremiales, abriendo los suyos propios a los jóvenes artistas españoles, donde estos pudieron acercarse a la nueva estética en orden al color, dibujo y concepto de la pintura cortesana. Luis Meléndez fue uno de estos alumnos aventajados que supo unir a la calidad de la técnica aprendida con Fanlot la reciedumbre de la pintura tradicional española. Al fundarse la Academia, Luis Paret, alumno destacado de ella, también asumió el arte francés, pero transformándolo en algo nuevo y original. La posterior presencia de Mengs en la Academia
determinó la dictadura del estilo neoclásico, que afectó muy intensamente a los pintores. Los franceses Ranc y Van Loo, siendo pintores de cámara, marcaron el nuevo estilo del retrato cortesano. Sus pinceles, respondiendo a las grandes composiciones ampulosas y abiertas aprendidas en Rigaud, reflejaron las actitudes y rostros de los monarcas, creando excepcionales composiciones en grupo como el retrato de familia de Felipe V, realizado por Van Loo. En 1720, el italiano Procaccini se incorporó al elenco de pintores reales, y en 1748 lo hizo Amiconi, pero fue Mengs quien a partir de 1761 dio paso a una concepción del retrato más sobria e intelectual, cerrándose el siglo con el broche de oro que supuso el gran lienzo de la familia de Carlos IV, pintado por Goya. La pintura al fresco fue, desde que Lucas Jordán trabajó en España, privativa de los maestros italianos, con excepción de Palomino. Ahora serían Amiconi, Corrado Giaquinto y Tiepolo quienes enriquecieron el siglo XVIII español con sus obras y enseñanzas. El mejor conjunto al fresco se encuentra hoy en los techos del Palacio Real de Madrid, que fueron ejemplo para pintores españoles que, como González Velázquez y Maella, se arriesgaron pronto a practicar el difícil arte del fresco. Desde 1763, Mengs intentó frenar la exuberancia decorativa de la pintura mural, imponiendo la sobriedad clasicista a pintores que, como Francisco Valleu, se habían formado en la técnica suelta y luminescente de Giaquinto o Tiepolo. La pintura decorativa tuvo un puesto destacado en los palacios, sobre todo en las pequeñas casitas reales, mandadas construir por los infantes don Carlos y don Gabriel. Vicente Gómez fue quien introdujo en 1772 el neoclasicismo, usando motivos ornamentales inspirados en Herculano y Pompeya, y desde 1790 el gusto pompeyano se dejó sentir también en los techos pintados por Manuel Pérez y Luis Giapelli. A esto se añadió el interés por las escenas chinas, que también se incorporarían a la decoración de los palacios. La mayor novedad en este campo la ofrece Giapelli, quien, además de repetir los motivos clásicos, optó por una nueva temática en su pintura decorativa, atreviéndose a introducir entre los grotescos escenas de la vida de su tiempo. Francisco de Goya, nacido en 1746, realizó parte importante de su obra en el último tercio del siglo XVIII. Decoró al fresco la Basílica del Pilar y la Cartuja de Aula Dei. Pintó 73 cartones para tapices con destino a la fábrica de Santa Bárbara y grabó al aguafuerte la serie de los Caprichos. A pesar de tan variada actividad, debe considerarse más importante su faceta de retratista, en la que, aceptado por la nobleza, destacó muy pronto. En 1781, y tras 2 intentos frustrados, ingresó en la Academia, perteneciendo al círculo de su cuñado Valleu, que era el heredero directo de la pintura clasicista de Mengs. Sus primeros protectores fueron el infante don Luis y la duquesa de Osuna, a quienes inmortalizó en 2 bellos cuadros de familia. Nombrado pintor de cámara, hizo los retratos de los futuros reyes Carlos IV y María Luisa. En 1792 sufrió una grave enfermedad que le dejó sordo, alejándole temporalmente de la pintura. Si bien 5 años más tarde resurgió con fuerza inusitada en el prendimiento de la Catedral de Toledo y en San Antonio de la Florida. Aquí decoró al fresco la cúpula con escenas concebidas entre el preciosismo cortesano y el costumbrismo popular, todo de libérrima factura. Los últimos años del siglo fueron testigos de los 2 famosos lienzos de las Majas y de excepcionales retratos como el de la Tirana, Jovellanos, Godoy y, sobre todo, el bellísimo de la Condesa de Chinchón, especialmente atractivo por la delicadeza del modelo. La fábrica de Santa Bárbara exigía la colaboración de los pintores para reproducir las escenas de los tapices. Castillo, Maella, Paret, Ramón Valleu y Goya pintaron gran número de estos cartones, primero en boceto y después al tamaño requerido por el tapicero.
Los temas incluían paisajes, escenas galantes, costumbres populares o simplemente anecdóticas. Goya se dedicó a los tapices en 2 etapas. La primera de 1775 a 1779, en que los contrastes tonales son bruscos y los perfiles secos, mientras que en la segunda, de 1786 a 1792, la factura es suelta y evanescente, propiciando las iras de los tapiceros por las licencias pictóricas. Es entonces cuando pintó sus más famosas escenas, como la pradera de San Isidro y la gallina ciega. La escultura religiosa no rompió la tradición barroca de imágenes en madera policromada, e incluso se incorporó a ella el gusto por los belenes napolitanos en barro, reinterpretados en el monumental Belén del Príncipe de Ginés. Sin embargo, el retablo sí sufrió un cambio radical después del decreto de Carlos III que prohibía la utilización de la madera en los templos de importancia. Este decreto obligó a realizar grandes composiciones en mármol o en estucos de pátina marmórea que fueron sistemáticamente diseñados por miembros de la Academia. Esta también tuteló la escultura cortesana, siendo artistas franceses e italianos quienes la dirigieron y quienes enseñaron a los nuestros las nuevas técnicas de la escultura monumental. La escultura cortesana llegada desde Francia e Italia para decorar los sitios reales supuso la ruptura total con la tradición del barroco español. Defendida desde la Academia por Olivieri, Dimandré, Michel y Castro, se convirtió en la única opción para los artistas españoles que quisieron trabajar en la corte, iniciándose así el camino hacia la escultura neoclásica. En 1721 llegaron al Palacio de la Granja los escultores franceses Frémin y Thierry para hacerse cargo de la decoración de los jardines, abriendo para ello un taller en Valsaín. Las esculturas se hicieron en mármol y en plomo pintado, imitando bronce, siendo las fuentes más representativas las de la Fama, las Tres Gracias y las Ranas. Completan esta decoración otras estatuas alegóricas y bellos jarrones que flanquean los caminos principales. En una segunda etapa dirigieron el taller Pierre Pithieu y los hermanos Dimandré, continuando el programa iconográfico con historias míticas en torno a Diana Cazadora. La monumental fuente de los baños de Diana, trazada por el arquitecto Boussot en 1736, proporcionó nuevos juegos a este jardín del agua. Las fuentes que embellecen los jardines de Aranjuez pertenecen a épocas distintas. Bajo los Borbones se conservaron y arreglaron las antiguas fuentes del jardín de la isla, que como las de Hércules y Apolo, en mármol italiano, estarían ya colocadas en el siglo XVI. En la centuria siguiente se incorporaron las del Niño de la Espina y la Magnífica de Neptuno, de igual procedencia italiana, que junto a la de los Tritones, hoy en el Palacio Real de Madrid, completan el núcleo más importante. Al trazar Marchand hacia 1730 el nuevo jardín del Parterre, se levantaron allí las fuentes de Hércules y Anteo, así como la de Ceres, mientras que en el Jardín del Príncipe se hicieron las de Narciso y Apolo. El sepulcro de Felipe V en la Colegiata de la Granja lo proyectó el italiano Subissati, llevándolo a cabo los escultores franceses Dimandré y Pithieu. Este sepulcro sirvió de referencia al de Fernando VI y Bárbara de Braganza en las Salesas Reales de Madrid. Trazado por el arquitecto Sabatini, lo labró Francisco Gutiérrez entre 1761 y 1765. El monumento sepulcral mira por una parte al convento con la efigie de la reina y por la otra a la iglesia donde aparece la del rey. Este último va flanqueado por la paz con el cuerno de la abundancia y por la justicia. El conjunto lo completa la alegoría del tiempo que porta en las manos el retrato del monarca.
La Academia, desde su fundación, se propuso abandonar el barroco tradicional. Los escultores Olivieri, Dimandré, Castro y Michel dominaron la enseñanza de la escultura y suscitaron el nuevo gusto clásico en la decoración del Palacio Real de Madrid. Las siguientes generaciones estuvieron formadas por escultores nacidos ya en España, entre los que destacaron Pascual de Mena, a quien se debe la Fuente de Neptuno en Madrid, Francisco Gutiérrez, autor del Sepulcro de Fernando VI y de la Fuente de las Cibeles, diseñada por Ventura Rodríguez, Manuel Álvarez, con la estatua de Apolo en la Fuente de las Cuatro Estaciones del Paseo del Prado, y por último, Juan Adán, autor del grupo de Hércules y Anteo en Aranjuez. El jardín, por ser la más genuina representación de la naturaleza, tuvo un significado muy especial para el hombre del siglo de las luces. No solo sintió el orgullo de poseer la técnica de dominar y dirigir el crecimiento de las especies en los parterres, sino la soberbia de creerse capaz de reinventar una nueva naturaleza. Reyes y nobles ilustrados patrocinaron paraísos artificiales herederos de los de Rousseau. Verdes prados, lagos o canales navegables y hermosas fuentes que encerraban entre cortinas de agua fantásticos personajes mitológicos. Esa misma convicción de poder mejorar el espacio circundante fue el que promovió tanto el urbanismo monumental de los sitios reales cuanto la singular planimetría de las nuevas poblaciones de Andalucía. En los reales sitios, tan importante es la arquitectura como sus jardines, con parterres, estanques y, sobre todo, fuentes de vistosos juegos de agua, de los que La Granja y Aranjuez son cumplidos ejemplos. Al mismo tiempo, el interés científico por la naturaleza dio lugar a los jardines botánicos, mientras que la ciudad experimentaba viejas fórmulas de tradición barroca. La composición del jardín en su verde arquitectura, con parterres, fuentes y caprichosas formas recortadas, es el escenario en el que el agua se convierte en protagonista indiscutible. En ningún lugar como en La Granja se combinan estos elementos, en los que la calculada dirección y fuerza de los surtidores crean un verdadero teatro del agua en el que parecen moverse las esculturas, cual actores de una mítica obra. Los jardines de La Granja, de clara inspiración francesa, se deben a René Carlier, Marchand y Etienne Bouteloup, realizándose bajo Felipe V. Su traza, la adecuación al paisaje y el rumor de las fuentes ofrecen un espectáculo de gran belleza. Tal diversión fugaz y costosa hizo exclamar un día al rey ante la fuente de los baños de Diana: 3 minutos me diviertes y 3 millones me cuestas. A estos jardines, concebidos como aparatosa fiesta cortesana, sucedieron los silenciosos rincones del jardín pintoresco o paisajista, en cuya romántica intimidad se produce el encuentro con la naturaleza. Así es el del Príncipe de Aranjuez, obra del jardinero Pablo Bouteloup y del arquitecto Juan de Villanueva. El Jardín Botánico de Madrid, proyectado hacia 1778 por Sabatini y acabado por Villanueva, constaba de 3 terrazas con parterres, formando una cuadrícula alterada por el tiempo, cuyo conjunto preside la Cátedra de Botánica. De las especies se ocuparon el médico Gómez Ortega y el jardinero Lumaki, conservándose en su biblioteca las láminas del viaje de Malaspina. En torno a los palacios reales se fueron configurando núcleos urbanos de regular distribución en el plano, completando así un tipo de ciudades residenciales muy característico en la Europa del siglo XVIII, en el que ciudad, palacio y jardín forman una secuencia espacial reconocible hoy en La Granja y Aranjuez. Viejos temas, como el de la Plaza Mayor, conocieron versiones acordes con el nuevo espíritu del siglo, como la de Vitoria, proyectada por Olaguibel. El primor con el que se realizaron las artes decorativas dio como resultado piezas que causan asombro y admiración
en no menor grado que las propias artes mayores. Ellas reflejaron fielmente la refinada vida cortesana. Las minuciosas esculturillas de bronce que acompañan a los relojes, a los candelabros o a los centros de mesa, igual que las porcelanas, nos enseñan un minúsculo mundo de delicadezas. Las lámparas de cristal que cuelgan de los techos y alumbran sus pinturas excitan la fantasía con su brillo y sus formas evanescentes. Los tapices, con escenas amables tejidas en lana con seda y plata, y las incrustaciones de piedras semipreciosas o de maderas nobles, son la prueba de que las artes decorativas no fueron aderezo, sino esencia en el arte del siglo XVIII. Los reales sitios necesitaron un amplio ajuar para sus numerosas estancias. Lámparas de cristal, jarrones de porcelana, tapices, muebles y alfombras. Para atender a ello, se fundaron las reales fábricas de vidrio y tapiz bajo el reinado de Felipe V y los talleres de arte por iniciativa de Carlos III. En los palacios reales de Madrid, La Granja o Aranjuez, las grandes salas de aparato fueron decoradas con una riqueza desconocida hasta entonces entre nosotros. Igualmente, en los caprichosos palacetes de recreo, como las casitas del Príncipe en el Escorial y el Pardo, o la casita del Labrador en Aranjuez, se dieron cita todas las artes decorativas en un grado tal que hoy en día eclipsa a cuanto se conserva en otros palacios de Europa. No solo subsisten los entelados y estucos sobre las paredes, las marqueterías y mármoles de los suelos o los frescos de los techos, sino también un sinfín de muebles, cuadros, tapices, alfombras, espejos, relojes, bronces y porcelanas, caprichoso conjunto del coleccionismo real. Los muebles inicialmente se importaron de Francia, prefiriéndose el estilo Luis XV. Pero en la segunda mitad del siglo, gracias al decorador italiano Gasparini y más tarde al arquitecto Juan de Villanueva, los talleres reales crearon el llamado estilo Carlos IV, que aunando la tradición francesa e italiana, proporcionaba al mismo tiempo un sello de originalidad hispana. Entre las manufacturas creadas para el acondicionamiento de los reales sitios, destaca la fábrica de tapices de Santa Bárbara en Madrid. Su montaje y organización se hizo bajo la dirección del maestro flamenco Jacobo van der Goten, a quien Felipe V llamó en 1720. De sus obradores salieron bellísimos tapices tejidos sobre los cartones o modelos que proporcionaban los pintores, destacando entre todos los de Goya a partir de 1775. Los temas de caza y escenas como el Pelele para el Palacio de San Lorenzo de El Escorial o la serie larga concebida para el Palacio de El Pardo con la gallina ciega, el quitasol, el ciego de la guitarra, la cometa y el columpio, ponen de manifiesto la maestría de la Real Fábrica para interpretar el arte del pintor aragonés. En 1727, el conde de Aranda fundó la fábrica de Alcora, contratando decoradores franceses que incorporaron las puntillas y las chinoiseries. Pero la producción de Alcora, aun en sus mejores tiempos, no consiguió pasar de una media porcelana o mayólica de pasta fina. La fábrica de Buen Retiro, fundada en 1759, produjo piezas de mayor perfección técnica, pues Carlos III, al dejar de ser rey de Nápoles, trajo de la fábrica de Capodimonte no solo los moldes y las pastas, sino también los técnicos, José Gricci para los moldes y Sippers en el laboratorio de química, que dirigieron la producción de la nueva fábrica madrileña.